Bien, las 2 de la tarde, 21 minutos en todo el territorio de la República Argentina. Comenzamos en este preciso instante el editorial del día de hoy. Bueno, como le veníamos anticipando, increíblemente, ¿no? Apenas terminó el Mundial, de la nada, o porque sí, o vaya a saber por qué también. Bueno, la Argentina quedó envuelta en una especie de campaña de desprestigio, acusada, entre otras cosas, de racista y demonizada como nunca antes en la prensa internacional y en las redes sociales. Como decíamos hace un ratito, un instante con Belén, a ver, no vamos a mirar para otro lado, y sí, somos un país racista, no guste o no, somos un país racista, de la misma forma obviamente que lo son todos los países de América Latina y del resto del mundo. Siempre existe gente despreciable que se cree superior a los demás. Es así, bueno, y nada, y estos personajes están pululan en todos los países del mundo, incluido la Argentina. Negarlo sería absurdo y además esto contribuiría al estereotipo que hoy nos golpea. Así que no vamos a tapar el sol con las manos y bueno, nos guste o no, hay que aceptarlo. Y para eso nada más voy a hacer una pequeña introducción en relación a hacer un comentario histórico, ¿no? Porque la verdad, Argentina surgió de una colonia española que estaba organizada de algún modo como las demás países que en ese momento existían, cuando era el virreinato del Río de la Plata, según una jerarquía de castas, ¿no? Buenos Aires fue un importante puerto para el tráfico de esclavos. Aquí sí hubo esclavos. Los hubo por todas partes en el territorio nacional y obviamente también en toda América. Los esclavizados fueron objeto de violencias espantosas, tanto aquí como en toda América. Esto lo saben, ¿sí? No hace falta ver raíces para darse cuenta de lo que pasó en el continente entero con los negros, ¿no? Lo mismo vale también con los pueblos originarios o también llamados indígenas. Hacia 1830 los negros y mulatos eran el 30% de la población porteña y obviamente también se daba en otras ciudades de lo que era ese territorio. Luego, en 1860, ya estaban todos libres, por lo menos en esta parte del planeta. Los negros, de todas formas, siguieron siendo despreciados. También los indígenas y mestizos. Pero a fines del siglo XIX, nuestras clases altas comenzaron a transferir, y esto es lo más importante, insisto, nuestras clases altas comenzaron a transferir sobre la totalidad de las clases populares y o trabajadoras los estigmas que antes dirigían a los afrodescendientes. Desde entonces se considera que un pobre es un negro, por ejemplo, tenga o no la piel oscura, ¿sí? ¿Por qué? Porque se presupone que, aunque no lo tenga, su cuerpo está contaminado por sus mezclas y contactos con cuerpos no blancos. Acuérdense de El hedor de América, El hedor de América, de Rodolfo Kusch, en donde se hablaba de había que exterminar a los que no son como nosotros, ¿no? Hablando de esa clase superior que se creen los dueños del mundo y actúan como tales, obviamente. Y esto, en el fondo, para nada cambió en la actualidad. De hecho, los que hoy nos están gobernando permanentemente hacen la distinción entre la gente de bien, ¿sí? La gente de bien como nosotros, y el resto de la población a la que quieren exterminar. Casualmente muy parecido a lo que decía Rodolfo Kusch. Sin embargo, y más allá de esta aclaración, lo cierto es que esta difamación está más relacionada con las decisiones, obviamente, de Milei, recién lo adelantaba un poco Belén, en materia internacional, en materia del alineamiento incondicional con Estados Unidos, con Israel y con Inglaterra, y sus iniciativas xenófobas que potencian la ofensiva discursiva que cobró fuerza durante el Mundial y después del Mundial. A ver, nuestro país, de la mano de este psicópata que tenemos como presidente, está bancando al Estado de Israel en el genocidio, ¿sí?, que está llevando adelante en Gaza, en Cisjordania y en el Líbano, por ejemplo. Somos el único país del mundo, junto a Estados Unidos, que todavía sostiene a esta nación que está gobernada por Netanyahu. La verdad, y es verdad, este tipo se puso la camiseta o mostró la camiseta argentina con otros dos psicópatas que les encanta matar gente, y bueno, obviamente eso también contribuyó para que la gente en el mundo entero nos tenga bronca, ¿no? Bueno, es triste, pero esta acusación
no deja de ser cierta y corresponde que, en todo caso, nos podamos avergonzar, incluso si la mayoría condenamos este tipo de atrocidades. Igual de vergüenza fue la votación de la Declaración de la ONU de la esclavitud como el crimen más grave contra la humanidad, abriendo la puerta a posibles reparaciones. Fíjense que este punto, ¿no? Solamente Argentina, Israel y Estados Unidos se opusieron a esto. Impresionante. Así, nuestro país votó en contra de un tema central para los países africanos que fueron históricos aliados nuestros en la cuestión Malvinas, por ejemplo. Cosas que pasan. Un hecho grave que erosiona la relación con los países del sur global y otorga sustento a los señalamientos de racismo que distintos sectores comenzaron a dirigir contra nosotros durante todo este último tiempo. Otro ejemplo se da, por ejemplo, en 2024, Argentina fue el único país de la ONU que votó en contra de una resolución para eliminar y prevenir la violencia contra las mujeres. Así que fíjense cómo nos ve el mundo, ¿no?, ante un gobierno de estas características. De todos modos, la acusación más insidiosa fue la que involucró el racismo argentino contra los afrodescendientes y en mayor medida contra los pueblos originarios. Ya en el Mundial anterior se había planteado, ¿no?, una pregunta acerca de por qué la selección argentina no incluye a jugadores negros en sus equipos, ¿no? Bueno, este planteo no deja de ser absurdo, ¿no?, porque alcanza con que podamos invertir esta postura. Si en países como Estados Unidos, si en países como Inglaterra, en países como Alemania, Países Bajos, Bélgica o Francia hay tantos jugadores negros, no es justamente porque ellos sí son amplios y los dejan jugar, sino justamente porque sí, ahí hay racismo y tienen una historia por las cuales hay tantas personas negras en esos países. Estamos hablando de una espantosa historia colonial y de segregación de esas naciones que explica que vivan allí amplias poblaciones afrodescendientes trasladadas a la fuerza u obligadas a migrar a sus antiguas metrópolis por la pobreza que ellas mismas llevaron a sus pueblos sometidos. Ellos generaron este tipo de migraciones y bueno, y nada, como encima juegan bien al fútbol, no hacen más que incorporarlos a sus equipos porque encima los ayudan a ganar. Sin embargo, y más allá de todo lo que se dijo, la peor campaña de desprestigio la lleva a cabo el propio oficialismo con sus políticas de ajuste, con sus políticas de entrega de soberanía a Estados Unidos, a Inglaterra y a Israel. Por eso, la exposición que hicieron los jugadores de la selección luego del partido con Inglaterra, mostrando ese famoso trapo con la leyenda "Las Malvinas son argentinas", bueno, los enloqueció a todos los integrantes de este gobierno. A tal extremo que el propio Pablo Quirno, el canciller argentino, fue a pedirle disculpas al embajador inglés en la Argentina porque no sabían dónde meterse, ¿no? Son pibes jóvenes, habrá dicho, bueno, ustedes saben cómo es la juventud, se quisieron reafirmar en un hecho que, bueno, ya saben que no piensan como nosotros, pero vieron, el pueblo es una cosa y nosotros somos otra. Vaya a saber lo que le dijo, ¿no? Y es que los negocios están a la vista, están haciendo negocios con Inglaterra. En diciembre del año pasado, con el aval de Milei, o si querés, o pensándolo de otro modo, con el gobierno supuestamente mirando para otro lado, el gobierno colonial de las Islas Malvinas autorizó a 2 petroleras a explotar el yacimiento León Marino, le vamos a decir, ¿no? Lion, o Sea Lion, como le suelen decir también, León Marino, que está ubicado en la cuenca Malvinas Norte, a 200 kilómetros de Puerto Argentino. La israelí Navitas tiene el 65% del proyecto, la israelí Navitas, mientras que la británica Rockhopper Exploration se reserva el otro 35%. Allí hay un tercio del crudo que existe, por ejemplo, hay un tercio que es parecido o tiene las mismas, el mismo yacimiento, ¿no? El tercio sería de lo que hay hoy en Vaca Muerta. Es algo impresionante. Estamos hablando de que se proyecta extraer 55.000 barriles diarios de crudo con reservas totales recuperables estimadas en 300 y 900 millones de barriles, según el yacimiento, y estiman generar exportaciones, escuchen bien, cerca de $1.000 millones anuales. Esto sería $1.000 millones anuales, van a recibir las islas, y estamos hablando de una población que no supera los 2 o 3.000 habitantes.
2.000 o 3.000 habitantes. Más o menos esa gente se van a hacer ultramillonarios, ¿no? Con esta guita que les va a entrar ahora. Bueno, obviamente de ahí supongo que Inglaterra se va a llevar, Israel también, menos Argentina, todo el mundo se lleva plata, obviamente, de los recursos naturales que son nuestros. A todo esto el Ejecutivo ya autorizó a la petrolera de origen británico Challenger Energy Group para iniciar la prospección, la búsqueda sería esto, de crudo, de petróleo en el mar argentino. Esta firma, esta autorización se hizo mientras se estaba jugando el partido con Inglaterra. Esto es lo más perverso, ¿no?, de esta situación. Y bueno, así nos siguen afanando mientras nosotros seguimos mirando para otro lado o peleándonos en una interna absurda. Y bueno, van a seguir así hasta que en algún momento reaccionemos, esperemos que no sea muy tarde, y los podamos sacar a patadas a todos los integrantes de este gobierno. Y es que el desprecio del presidente por el país que gobierna se completa con un andamiaje normativo destinado a consolidar un nuevo estatuto legal del coloniaje, como así lo advierte el Observatorio de Tierras de la UBA que se desarrolla en la Facultad de Ciencias Económicas. Porque la campaña de ataques contra la Argentina en las redes sociales, obviamente que se vino dando después del Mundial, también permite reponer la discusión sobre las nuevas formas de neocolonialismo en América Latina. A ver, estamos hablando de una subordinación que ya no se ejerce por vía militar, sino a través de mecanismos de dominación económica y financiera en las que las élites locales nos están entregando en bandeja, ¿sí? Estamos hablando del Círculo Rojo, estamos hablando de todos los que están los que van a ir a la rural mañana, por ejemplo, toda la gente del campo, que están dispuestos a vender las tierras, a regalar nuestros recursos naturales sin ningún tipo de inconvenientes. El Super Rigi, por ejemplo, con media sanción en diputados, que va a beneficiar a los monopolios tecnológicos, otorgándoles estabilidad fiscal, cambiaria y jurídica durante 30 años, forma parte de un paquete de medidas que incluye el proyecto de extranjerización de la tierra, que se va a tratar en el Senado el 6 de agosto, la modificación de la ley de glaciares. Ellos necesitan mucha agua, ¿no?, para poder enfriar todos los equipos que van a instalar en la Patagonia, y la reforma a la ley de sociedades para que las empresas tecnológicas sean dirigidas tan solo por inteligencia artificial, sin que haya seres humanos dirigiendo absolutamente nada. En conjunto, estas iniciativas atentan contra la integridad territorial y relegan la soberanía sobre los recursos estratégicos necesarios para generar valor agregado y, en consecuencia, tener un desarrollo próspero y pleno, ¿no?, en estos tiempos de revolución tecnológica. Así las cosas, y para que esta realidad se extienda lo más que se pueda, ¿qué está haciendo el gobierno? Y bueno, está intentando convencer a los gobernadores, por supuesto con mucho dinero, con mucha billetera, ¿no?, para que sus legisladores voten a favor del proyecto de reforma electoral que elimina o suspende las PASO, y para que obviamente hagan lo mismo con estas propuestas que inevitablemente, si se llegan a aprobar, llevarían directamente a la disolución de la Argentina como país soberano. Así que veremos qué va a pasar de aquí en adelante, pero al menos que nos despertemos de una buena vez. Bueno, este tipo nos va a dejar sin soberanía, este tipo nos va a dejar sin patria, en el fondo nos va a dejar sin vida.